Bien, hasta que van conectándose, ¿sí? Repetimos de nuevo la secuencia porque por ahí es la que queda o la que toma más dificultad, ¿sí? Por supuesto, hay un tema acá. Tengo que saber las tablas de verdad de las compuertas, ¿no? O sea, acuérdense que vamos a repasar mientras que se van conectando, ¿sí? Que la compuerta esta trabaja de la siguiente forma. Puedo tener, ¿sí? La entrada, vamos a poner la entrada, bueno, sí, vamos a poner la entrada A, B y la salida Z, ¿sí? Entonces, si tengo 0, 0, era 0 por 0, 0 negado, porque tengo un negador acá, 1. O sea que la salida va en 1. Si tengo 0, 1, la salida sigue valiendo 1. ¿Por qué? Porque ya 0 por cualquier otro elemento sigue siendo 0 negado 1. Si tengo 1 y 0, la salida sigue valiendo 1, porque ahora el 0 lo tengo en la otra entrada y 0 por cualquier cosa es 0. Y si tengo 1 y 1, ahí sí, la salida me va a dar 0. Entonces, repasando la tabla de verdad, repasamos el fenómeno, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, a ver, supongamos que en esta línea tengo un 0, ¿sí? Ya estoy, de alguna forma, estoy forzando, ¿sí? A que una de las entradas esté en 0. Ya con que cualquiera de las entradas esté 0, no me importa el estado de la otra, ¿ven? El 0, pues supongamos que esta salida corresponda, ¿sí? Con la variable A de la compuerta que vimos acá abajo, ¿sí? Entonces, A igual 0, ya no me importa el estado B. ¿Qué tengo en la salida? Y siempre 1. O sea, tanto arriba, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 1. Es la misma compuerta. ¿Está claro eso? O sea, esta condición obliga a estos dos unos que están acá. Pero estos dos unos que están acá no son suficientes para definir la salida. Porque si hago 1 por 0, tengo un 1, y si hago 1 por 1, tengo un 0. O sea, depende del estado o depende de la otra variable. Este 1 no es suficiente para definir la salida. Tengo que ver qué se realimenta acá. Y ahí es donde viene la realimentación y la historia. Si yo venía de un estado en que es esta condición, el 0 realimentado acá, ¿sí? 0, 1 mantiene un 1 y el 1 por 1, última condición, mantiene un 0. Conclusión, el sistema es estable. Pero, ¿sí? Si por otro lado yo tenía la condición opuesta, perdón, la condición opuesta, o sea, todo al revés, 1 y 0, evidentemente el 0 este reelementado por cualquier cosa es 0, negado 1, mantiene este 1, y este 1 por 1, estoy en la última condición de nuevo, mantiene el 0. Entonces, mantener un 0 acá implica de alguna forma mantener el flip-flop en estado de memoria. Si tenía 0,1 va a mantener este estado y si tenía 1,1 va a mantener este estado. Ahora, ¿qué pasa cuando A vale 1? Cuando A vale 1, ¿sí? Estas compuertas dijimos que no tienen mucha posibilidad de definirse si A vale 1. No tengo la definición completa, porque tengo que ver qué viene en la otra entrada. Con un 0 es suficiente. Con un 0 sé que la salida es 1,1. Pero cuando viene un 1 acá, en realidad no sé qué va a pasar. ¿Sí? En realidad, ¿sí? Vamos a cambiar de color para que sepamos que no tiene nada que ver con la salida, ¿no? A igual 1, ¿sí? Bien, cuando A está igual en 1, está en 1, ¿sí? Ya no es suficiente, ¿sí? La condición esta ya no es 1,1, porque el 1 acá necesita de la otra variable para definir el estado de la salida. Es como que estoy en las últimas dos posiciones. Si A vale 1, ¿ven? Si B vale 0, vale 1, y si B vale 1, vale 0. O sea, funciona como un negador. Y claro, la otra variable viene de acá, y entonces digo, bueno, a ver, si es 0, significa que
aquí tendré la condición 0, 1, y aquí tendré la condición con este negador, porque este 0 se transforma en 1, 1, 1. 1 por 1 es 1. Negado es 0. O sea que esta salida es 0. ¿Bien? Y acá, 0 por 0 es 0, negado es 1. Esta salida es 1. Y ahora sí tengo una definición. ¿Por qué? Porque este 0, perdón, por cualquier cosa ya define la condición de salida acá, ¿sí? Y acá pongo un 1. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa es 0, negado es 1. Los colores son coherentes con las lógicas que estamos realizando. Y por ende, este 1 realimentado acá con este 1, que en realidad venía de este elemento que veníamos acá, 1 por 1, 1, negado 0. O sea que el estado va a ser 0, 1. Obvio, miren, 0, 0 en Q. Vamos a dar otra opción, ¿sí? Vamos a dar, por ejemplo, ¿sí? A ver si se ve este color. Si esto fuese un 1, no se ve mucho que digamos. A ver si podemos cambiar de color. Vamos a... vamos a negro, que no lo usamos. ¿Sí? Bueno, si acá pusiésemos un 1, obviamente manteniendo, ¿sí?, esta condición 0, 1 se mantiene con la entrada A en 1, ¿no? O sea, la variable A tiene que estar en 1. Si está en 0, ya dijimos que esto mantiene memoria, ¿no? Entonces, si esto es en 1, obviamente esto va a ser un 1, es directo, y esto va a ser un 0, ¿sí? Porque está a través de un negador. Y justamente es la situación opuesta. Acá va a haber un 0 y acá va a haber un 1. 0 es suficiente para definir el estado de la compuerta, 0 por cualquier cosa, 0, negado 1, y 1 por 1, 1, negado 0. Conclusión, ¿sí? Y haciendo un resumen final. Si la entrada A es 0, no me interesa el estado que tiene D. Ya es suficiente para bloquear esa entrada, ¿sí? Y garantizar que el flip-flop o va a mantenerse en rojo o va a mantenerse en azul. O sea, mantiene el estado anterior por realimentación. Si la entrada A está en 1, entonces sí me interesa el estado de D. Si es un 0, voy a poner un 0 en Q y un 1 en Q negado. Y si es un 1, voy a poner un 1 en Q y un 0 en Q negado, lo opuesto. No me interesa el estado anterior acá. Acá el estado anterior me da igual. Ya es colocar o setear o resetear. Y esto tiene una ventaja. Esta conexión de entrada que vemos acá impide que yo pueda dar digamos, un reset y un set al mismo tiempo. Porque esta condición de negador me imprime a colocar 0, 1 o 1, 0. No tengo otra opción. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿qué función cumple C? Y C cumple una función de sincronización. O sea, C, mientras que esté en 0, mantiene en memoria el flip-flop. O sea, es como si yo mantuviese un dato en memoria. Y cuando quiero cambiar ese dato, no solamente voy a tener que poner el dato que quiero que vaya a la salida, sino también sincronizarla con la señal en verde de reloj. O sea, para que el flip-flop cambie a voluntad y quiera poner un 0, un 1, voy a tener que colocar la entrada A en estado alto y la entrada D en el valor que yo quiero que vaya al flip-flop a la salida. ¿Sí? Entonces, noten cómo en este caso ya empieza a haber señales más complejas que empiezan a, de alguna forma, sincronizarnos el funcionamiento del flip-flop. Nuevamente, todo esto que está acá se reduce en un bloque, como el que estoy analizando acá arriba. ¿Sí? Este bloque, como el que estoy analizando acá arriba, tiene ya incorporada una entrada D, una entrada de reloj, una salida Q y una salida Q negada. ¿Mm? El flip-flop D es uno de los flip-flop bastante utilizados, uno de los más utilizados, ya que, bueno, tiene justamente la cualidad de poder, de alguna forma,
guardar un dato. O sea, por ahí las versiones anteriores, ¿sí? Al tener la función set y reset por separado, eh, bueno, primero tengo que cuidar que la lógica no haga un set y reset al mismo tiempo. Segundo, el estado 00 mantiene la memoria. Y al principio, bueno, o seteo o reseteo, ¿no? En este caso, básicamente el D es una sola entrada y me obliga o me garantiza que no va a haber lógica incoherente de set y reset al mismo tiempo. Y por otro lado, aparece una señal de sincronismo. Es una señal que me permite, digamos, eh, saber en qué momento la señal va a cambiar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo, si mantengo A en cero, acá puedo poner cualquier cosa, cero, uno, uno, cero, inclusive hasta podría, si quisiera, poner un estado prohibido acá, ¿sí? Total, este cero me está bloqueando la situación, o sea, me está impidiendo que esa señal se traslade. Bueno, la mayoría de los sistemas, digamos, electrónicos construidos con flip-flops trabajan en el grupo, en el gran grupo de los sistemas eh, que se denominan sistemas secuenciales, o sea, los anteriores eran combinacionales porque el estado de entrada definía la salida y ahora las secuenciales porque el estado de salida está definido por la entrada y también por la secuencia que veníamos analizando o venía teniendo la historia de estas entradas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, un contador es un elemento secuencial por excelencia, ¿sí? Porque yo cuando doy habilitación al contador pretendo que cuente uno más, una unidad más. Pero esa unidad más es diferente si estoy en 5 o estoy en 6 o estoy en 10. O sea, si quiero, estoy en 5 y cuento una unidad, quiero ir a 6. Si estoy en 6 y cuento una unidad, quiero ir a 7. Entonces, es muy importante el estado anterior del contador, ¿sí? Porque de hecho va a definir el estado futuro del contador. Por eso es que los sistemas secuenciales son un poco más complejos, pero nos complementan en muchísimas actividades que son fundamentales para la operación digital. ¿Mm? Bien, hay muchos más flip-flops. De hecho, no es la idea de complicarlos, ni mucho menos, pero hay flip-flop del tipo T, flip-flop del tipo JK, son flip-flops más complejos. No es que son más complejos, se basan igual en las estructuras básicas del set reset. O sea, en definitiva, el ejemplo o el concepto básico radica acá, ¿sí? O sea, este flip-flop que vemos acá es un flip-flop de alguna forma base. Y todos los demás flip-flops están más o menos construidos con esta estructura base y el agregado de algunas cosas, ¿sí? Por ende, cuando uno va a un flip-flop D o a un flip-flop T o a un JK, bueno, de alguna forma tiene digamos, en su núcleo la operación de un set reset, ¿sí? Y después se lo adorna para que haya variables de entrada más cómodas. ¿Mm? En general, los flip-flop tipo D son muy utilizados para memorias y para registros. Los flip-flop tipo T son muy utilizados para contadores. Y los JK tienen la gran ventaja de ser flip-flops que contienen todos. O sea, un flip-flop JK puedo configurarlo como un flip-flop eh, set reset, un RS, puedo configurarlo como un flip-flop D o puedo configurarlo como un flip-flop T. O sea que el flip-flop JK es uno de los más versátiles, por eso es que hay mucha disponibilidad de estos flip-flops, ¿sí? Uno compra el flip-flop JK y en definitiva compra cualquier tipo, o sea, puede funcionar con cualquier tipo de estructura. De hecho, bueno, hay que agregar acá alguna lógica básica y puede trabajar en forma muy simple y formar todo tipo de flip-flop, ¿sí? Bueno, acá hay una simulación, ¿m? Que lo pueden hacer. Por ejemplo, el flip-flop tipo D 7474, la línea LS 7474, es una línea TTL que, bueno, un clásico. ¿Se acuerdan que veníamos con 7400, 74, 01, 02, 03, 05, bueno, 7432? Bueno, el 7474 es un flip-flop tipo D, ¿m? Que pueden, de alguna forma, bueno, simular a partir de esta línea o este link. ¿M? Bien, por supuesto, ¿sí? Eh, de alguna forma, digamos, los sistemas
de flip-flops también pueden ser implementados por sistemas de software. O sea, esto se puede armar en hardware, se puede armar o simular en software también de alguna forma, o hacer que un software funcione de una forma parecida a lo que sería un flip-flop, ¿sí? O un contador, ¿sí? Entonces, de hecho que la idea sería que en realidad, si bien lo simulo o si bien lo implemento con un software o lo armo en forma de hardware, el concepto es exactamente el mismo, ¿no? O sea, no hay mucha diferencia que el, ¿sí? Digamos que si lo armara o que si lo simulo, o sea, es lo mismo, o sea, no, el concepto funcional es lo mismo. De hecho, hoy hay otras herramientas muy importantes. Hoy la electrónica de alta gama, cuando uno habla de una electrónica de alta gama, ¿sí? En vez de utilizar, por ejemplo, componentes, ¿sí? Como vemos acá, como este elemento que está acá, que en definitiva uno compra el integrado y está condenado a que sean compuertas AND, por ejemplo, y esta tabla de verdad. Bueno, hoy esto se usa en baja aplicación. Cuando uno se va a mediana o alta aplicación, uno lo que compra es un dispositivo que se llama FPGA, donde adentro hay, o sea, esto está escalado a un montón de patitas y un montón de configuraciones, y a través de un hardware, o sea, a través de un software, que en realidad no es que corre un programa, sino es un programa de definición, sería una especie de configuración electrónica interna. Uno a través de un software, con ayuda de un software, puede de alguna forma programar el hardware del dispositivo. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es que estos elementos están disponibles, pero si yo necesito otros, están disponibles otros. Entonces yo elijo lo que yo necesito. ¿Sí? En la actualidad es muy representativo eso. ¿Sí? Bueno, evidentemente acá aparentemente hay otro link. ¿Sí? Yo no entré a este link, no sé, habría que ver qué hay ahí, pero puede ser también alguna referencia a la aplicación digamos, de todo lo que es compuertas. ¿Sí? Bien, ¿por qué debemos, digamos, eh, tener en cuenta todo esto? Porque cuando uno programa y uno arma algo en hardware, bueno, hay mucho eh, para atender desde el punto de vista de aplicación de este tipo. O sea, uno a veces puede necesitar de armar una tabla de verdad, de armar un sistema que necesite flip-flops o de armar un sistema que se necesite, digamos, a nivel, eh, digamos, sumas, eh, digamos, matemáticas, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, la diferencia de todo esto, ¿no? Si yo trabajo con suma decimal, el uno más uno, el concepto es cero. Si yo trabajo con una suma binaria, el uno más uno es uno cero porque no tengo combinación para formar el 2, ¿no? En definitiva, necesito ya empezar a combinar dígitos. Y si yo hago una suma del tipo booleana o una suma lógica, el uno más uno es uno. Cuidado con esto, porque a veces el símbolo es el mismo, pero cuando trabajo en un sistema de alguna forma de numeración binaria, lo lógico sería lo que está en el medio. Y si trabajo con variables del tipo lógicas, la suma es una comportador y da esto. ¿Mm? Entonces, ojo con la confusión, ¿no? Porque a veces puede ocurrir que uno confunda lo que es una suma aritmética con una suma binaria, una suma booleana o una suma lógica, ¿sí? Acuérdense que había una compuerta que era la OR, que decíamos suma lógica. ¿Sí? Bueno, por supuesto, hay una recomendación para continuar, haber hecho los ejercicios que se proponen, ¿sí? En general, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, ejercitación, ¿sí? Eh, y de alguna forma, un poco cómo puedo empezar a combinar, ¿sí? Las situaciones de compuertas más simples. Porque, por ejemplo, a veces yo tengo compuertas de dos entradas y la tengo que transformar en una compuerta de más cantidad de entradas. Bueno, esta estructura que se ve acá
¿sí? Resolvería una compuerta, es como si yo acá dibujara una compuerta grande, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo dibujara acá una compuerta grande, donde solamente, ¿sí? Tendría, ¿sí? Tres entradas y una salida. ¿Mm? Esa compuerta sería, ¿sí? Una compuerta del tipo AND, pero de tres entradas. Esa es una técnica para poder, de alguna forma, representar un poco los ejercicios que están propuestos anteriormente, ¿no? Hay evidentemente hay una, si uno hace referencia ahí, hay una guía de trabajos prácticos para resolver, ¿no? Lo mismo acá abajo, ¿sí? El mismo concepto es acá abajo, ¿no? Pero con una compuerta OR. ¿Mm? De tres entradas. ¿Mm? Si bien lógica por lógica esto funciona igual que esto, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? Esa diferencia es, no digo extremadamente importante a nuestro nivel de aplicación, ¿sí? Pero hay una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo armo un sistema en cascada, como este caso, que a veces lo tengo que hacer porque no me queda opción, ¿sí? Vieron que hoy los sistemas electrónicos son cada vez más veloces, y si uno busca, digamos, de alguna forma, velocidad en los sistemas, ¿no? O sea, y que trabaje todo rápido y lo haga en forma lo más eficiente y rápida posible, ¿sí? Bueno, lo que está pasando acá es lo siguiente. Para que la salida se establezca, ¿sí? En esta configuración, seguramente, ¿sí? Yo primero voy a tener que tener firme la salida intermedia, o sea, A por B lo voy a tener que tener firme acá. Y recién después hago A por B por C, o sea, que esta salida interior o digamos, intermedia, va a, si quisiera, demorar un poco de tiempo. Entonces, cuanto más cascada pongo, ¿sí? Es como que esta compuerta va a tener que esperar que esta resuelva. Entonces, cuando esto ocurre, ¿sí? En los tiempos o en los manejos que mantenemos hoy en día, el tiempo apremia, ¿sí? A veces esto se pone lento y esta compuerta está como cansada de esperar que solucione o que resuelva esta compuerta anterior. Entonces, eso lo que hace es que me baja la velocidad de reacción del sistema. O sea, yo tengo que, de alguna forma, darle tiempo al sistema para que se establezca los estados intermedios, igual acá. Entonces, cuando uno hace cascada de compuertas, ¿sí? En general, el gran problema que se presenta es que uno demora las señales. A ver, para aplicaciones que podemos hacer nosotros, es automáticamente o completamente transparente. Es tan rápido esto que ni nos damos cuenta. O sea, es muy probable que este efecto nosotros no lo veamos. Es más común que no lo veamos. Pero, en general, si uno de alguna forma aumenta mucho que necesita la frecuencia, manejar la frecuencia, bueno, ahí entonces, ¿sí? Eh, esta estructura no nos conviene, porque nos conviene trabajar con una estructura más de este tipo, ¿sí? O de este tipo, ¿sí? Entonces, eso es la única diferencia que podemos entender desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista lógico, ambas tienen la misma solución, ¿sí? Inicialmente. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La compuerta AND la puedo transformar de alguna forma, ¿sí? Como vemos acá, A por B negado, o sea, Z es A por B negado. ¿Mm? Bueno, acá habría que ver, vamos, qué busca el enunciado, ¿no? En realidad, porque habría que preguntar, habría que ir al enunciado y ver qué busca el enunciado. O sea que por eso aclara que, ¿sí? No continúa hasta haber resuelto los ejercicios propuestos, ¿sí? Los ejercicios propuestos, ¿sí? Están aparentemente en esta, en este link. ¿Mm? Bien. Y después debe haber algunos otros ejercicios a resolver, ¿no? Pero bueno, a ver.
para que vayan pensando en la resolución, bueno, obviamente acá cuando tengo un sistema, ¿sí?, de este tipo, bueno, obviamente lo que se busca es de alguna forma eh, resolver cuál es el estado de salida, o sea, encontrar la tabla de verdad en función a la variable de entrada y digamos, el comportamiento, ¿sí?, de los diferentes componentes de lógica, ¿no? Entonces, la coherencia acá sería identificar las variables de entrada, la o las variables de salida, en este caso es una, tres variables de entrada. Automáticamente cuando hay tres variables de entrada estoy obligado a poner todos los estados posibles de esas tres variables de entrada. O sea, estoy obligado a colocar, ¿sí?, los 8 estados posibles, porque son tres variables. Si hubiese cuatro variables serían 16. Si hubiese cinco variables serían 32. Si hubiese una sería 2. Si hubiese 2 sería 4. Si hubiese 3 es 8 como en este caso. ¿Sí? Es 2 a la n cantidad de variables y colocar el estado de las variables todas. Para no olvidarse de ninguna, lo simple es que la menos significativa cambia constantemente, de 0 a 1 y de 1 a 0. La segunda cambia de a paquetes de a 2. La tercera cambia de a paquetes de a 4. Si hubiese una cuarta, cambia de a paquetes de a 8. O sea, 8 ceros y 8 unos. ¿Sí? Y después, obviamente, bueno, en este caso hay que identificar el estado posible de estas, ¿sí?, de esta combinación. Bueno, esta combinación es x en 0, y en 1, z en 1. Obviamente, para poder escribir la tabla de verdad, tendré que, con este estado, esta secuencia, este estado posible, lo que tendré que hacer es convenientemente dibujar los estados de unos y ceros en las entradas de esas compuertas, colocar las salidas parciales de cada una de esas compuertas y por ende en la última generar con esa condición la salida que corresponda. Si hago eso en cada uno de los estados, encontré lo que se llama la tabla de verdad. ¿Mm? La tabla de verdad es una tabla que impone, según condición de entrada, qué voy a tener en la salida. Acá en este caso, con tres ceros tengo un 0, con dos ceros y un 1 tengo un 0, con la condición 0, 1, 0 tengo un 0, con esta condición tengo un 1, y así sucesivamente. Cuando termino de hacer para todas las condiciones, encontré lo que sería la tabla de verdad de estos dispositivos, o de este dispositivo. ¿Mm? Bueno, por supuesto, si yo analizo este módulo, este dispositivo que se ve acá, es un dispositivo completamente o del tipo combinacional, porque no hay realimentación de la entrada a la salida, ¿no? O sea, no hay flip-flops, acá son todas compuertas, ¿sí? Acá tengo, en definitiva, un sistema combinacional. O sea, yo vengo entre 5.000 años con esta estructura y voy a tener la misma tabla de verdad. Vengo con un estado anterior, voy a tener la misma tabla de verdad. Vengo con un estado posterior, voy a tener la misma tabla de verdad. O sea, acá no hay estado de memoria, acá no hay estado anterior, no me interesa el estado anterior. Una condición de entrada define la salida. ¿Mm? Mientras que probablemente, ¿sí?, en este tipo de circuitos, ¿sí?, habíamos visto que el estado final depende además de la condición, eh, digamos, de salida, ¿no? El estado también depende de la condición de salida. ¿Sí? Bueno, por supuesto, digamos, esta estructura, o esto que estamos mostrando acá, estas digitales que estamos mostrando acá, es la punta del iceberg de un sistema, digamos, digital que es impresionantemente complejo. En las universidades donde se enseña ingeniería, para que se den una idea, en muchas carreras tienen técnicas digitales uno 2 y 3. O sea, hay 3 años estudiando sistemas digitales. Porque claro, por supuesto, estos sistemas son muy elementales y estos construyen sistemas más complejos que terminan construyendo sistemas más complejos y que terminan dando, por ejemplo, la operación y el funcionamiento de un microprocesador, de un microcontrolador, más o menos todo lo que tiene adentro un Arduino. El Arduino o cualquier otro microcontrolador o microprocesador, eh, sea cual fuese la procedencia y el origen de la empresa que lo produzca, tiene inevitablemente millones y millones de compuertas que forman transistores, con transistores que forman compuertas, que forman estructuras que terminan funcionando con múltiples actividades que todas
en sí, en conjunto, nos dan una herramienta fundamental de operación y de funcionamiento para que pueda, digamos, trabajar como un Arduino, trabajar como una memoria, trabajar como un sistema digital de avanzadísimo. Entonces, digamos, esto que está acá pretende que ustedes entiendan en su esencia elemental que es un sistema binario, que es un sistema combinacional, que es un sistema secuencial, que existen los flip-flops, pero estamos muy, muy lejos del diseño de algo complejo o medianamente complejo, ¿sí? Esto de alguna forma eh, bueno, está orientado a tener una mínima idea de esta situación. ¿Mm? Bien, bueno, vamos a trabajar, ahora vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Nos reconectamos a las 15 horas y ahí vamos a empezar a trabajar con algunas cositas de Arduino, en general o alguna cosita teórica que veo más, pero que tengo más yo acá, pero no creo. Ya vamos a empezar a trabajar con algunas actividades de Arduino como para que tengan un poco más de herramientas para poder también de nuevo empezar a proyectar su modelo. ¿Mm? Así que nos reconectamos a las 15 y ahí continuamos.